buena y bendecida tarde, quienes les hablan, los esposos Lidia Rodríguez y Dilcia de Rodríguez, estudiantes de teología en el CEPAD, Seminario Barquisimeto y Cadolada. Les hablaremos sobre la historia eclesiástica de la Iglesia Reformada en 1453-1648 del quinto periodo general. Lo más resaltante de este periodo fue la Reforma. Empezó en Alemania y se esparció por el norte de Europa, y su resultado fue el establecimiento de iglesias nacionales que no eran fieles a Roma. Sus principales representantes, Martín Lutero, la Reforma se inicia en 1453 bajo su dirección en Alemania, aunque en 1517 fue la fecha exacta de su principio. Esa mañana Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un pergamino con sus 95 declaraciones. Ese mismo año, en diciembre, públicamente quemó la excomulgación y los cánones establecidos por los romanos, y así renuncia a la Iglesia Católica. Sus grandes obras fueron la traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán, la traducción de la Biblia. Lutero muere en su lugar de nacimiento, en Leipzig, a los 63 años de edad. Ulrico, quien en 1517 ataca la remisión de pecados y en 1522 rompió definitivamente con Roma. Juan Calvino, considerado el teólogo más grande del cristianismo, en 1536 publica sus Instituciones de la religión cristiana. Jacobo Lefebvre, quien predicó la doctrina de la justificación por la fe. Guillermo Tyndale tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre, la primera versión inglés. Tomás Cranmer, considerado el líder de la Reforma inglesa, su obra más destacada, el Libro de Oración Común. Juan Canox, fundador de la iglesia escocesa, llamado Padre de Escocia, y en 1547 abraza la idea de la Reforma. A continuación, la tabla cronológica de la Iglesia moderna, años 1648-1945. Después de la Reforma surgen los movimientos puritanos, el welesiano, el racionalista, el anglocatólico y el misionero moderno. De aquí surgieron tres grupos en la Iglesia inglesa: la romanista, el anglicano, el grupo radical protestante, y este último es el que conoceremos como los puritanos del año 1654, del cual surgen también los presbiterianos, los independientes, y de allí surgieron tres iglesias presbiterianas, congregacionalistas y bautistas. El movimiento wesleyano recibe su nombre por los hermanos Juan y Carlos Wesley, de aquí de quienes surgieron la iglesia metodista bajo diversas formas de organización en muchos países. El movimiento racionalismo creció en España y Alemania. De sus principales líderes fue Strauss en 1835. Trató de demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Este movimiento, en vez de derribar el cristianismo, lo que hizo fue aumentar la fuerza. El movimiento neocatólico surge en Inglaterra en 1875, con mucha controversia entre sus mismos seguidores, por lo que su iglesia adoptó varios nombres. Por su propósito, movimiento anglo-católico; por su universidad donde surgió, movimiento Oxford; por su crecimiento, el tractarianismo; por uno de sus principales exponentes, puseyista o puseyismo; y el movimiento misionero moderno del siglo X. La Iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador, estaban en lucha por el dominio supremo, y el espíritu misionero decayó. Pretendían cristianizar al mundo con los católicos romanos bajo Francisco Javier, el más fuerte opositor de la Reforma. El fundador de las misiones modernas de Inglaterra fue Guillermo Carey. Muchas gracias. En esta oportunidad dejo a mi esposo Blides. Buenas tardes, me corresponde a mí hablarles sobre las tablas de la cronología de la Iglesia del siglo XX. La Iglesia de este siglo enfrentó problemas en el campo social como secular. En la Primera Guerra Mundial, la Iglesia consideró el conflicto como una guerra santa para Dios. En la Segunda Guerra se opuso a cualquier llamado y se comprometió con la reconstrucción de la posguerra. Con la enseñanza de un Cristo humano surge un pujante evangelismo y de ortodoxia. Surgen además institutos bíblicos, universidades y diversos seminarios cristianos. Nacen distintas iglesias, entre ellas la ortodoxia, vislumbrando cambios sobre el monopolio de la salvación colectiva que proclamaba la Iglesia Católica Romana. Con ella se creó la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad de Esfuerzos Cristianos y la Juventud para Cristo Internacional, entre otros.
La iglesia cristiana de Norteamérica, Iglesia Católica Romana, tanto en América del Norte como en América del Sur, la primera iglesia fundada fue la Iglesia Católica Romana. Aquí se destaca la metodología usada por los españoles en el evangelismo, el cual era esclavizar a los nativos, obligándoles a convertirse y fortalecerse para construir templos y monasterios semejantes a los de España. La iglesia protestante, por su parte, es una iglesia, la iglesia de Inglaterra fue la primera iglesia protestante en Estados Unidos y en 1664 llegó a ser la iglesia oficial de la colonia. En 1787 adoptó el nombre oficial de la iglesia protestante episcopal. En cuanto a la iglesia de los congregacionales, se inicia en la iglesia de Inglaterra, empezando con los peregrinos que en 1620 desembarcaron en la bahía de Massachusetts. En cuanto a la iglesia reformada, esta en 1628 se organizó la primera iglesia bajo el nombre de Iglesia Protestante Reformada Holandesa, y esta fue la iglesia oficial de la colonia. Luego surgieron 4 iglesias con las mismas denominaciones hasta que se instauró la verdadera iglesia reformada. Iglesia Bautista fue considerada una de las mayores y más esparcidas en Norteamérica. Sus principios fueron: primero, el bautismo debe impartirse solo a quienes profesan la fe en Cristo y por consiguiente no deben bautizarse a los niños. La única forma bíblica del bautismo, según la iglesia, es por inmersión del cuerpo en agua. La otra agrupación, los amigos guaqueros, fue esta la que se alejó más del prelado, del gobierno y de la iglesia, y nunca han tomado el nombre de iglesia. Esta surgió por la enseñanza de Jorge Fox en Inglaterra en 1647. En cuanto a la cuarta tabla, debemos destacar las iglesias de las Asambleas de Dios. El Concilio General de las Asambleas de Dios se inició en los Estados Unidos y se esparció más tarde por todo el mundo. Su origen se dio con un avivamiento espiritual en distintos lugares. Un avivamiento en Carolina del Norte, otro avivamiento pentecostal en 1900 entre jóvenes suecos en Minnesota, pero realmente su existencia se debe al derramamiento del Espíritu Santo en Topeka en 1901. Quienes recibieron el Espíritu Santo luego se esparcieron y formaron asambleas en distintas regiones y más tarde se plegaron al Concilio General. En el caso de Venezuela debemos destacar a la señorita Alicia Wood, quien vino al país en 1898, pero tuvo que regresar a los Estados Unidos en 1900. Gottfried Bender y la señora establecieron la primera obra evangélica en Barquisimeto, Estado Lara, en el año 1919. Más tarde abrieron la primera obra evangélica en Falcón en 1927. Teodoro Bueno y su señora fueron enviados por las Asambleas de Dios en 1929 y abrieron la obra evangélica en Carora. El Instituto Bíblico fue fundado por Howard Coffey y en la actualidad han surgido más institutos donde ministros bendecidos y experimentados esparcen la luz a un total de 126 iglesias con un total de 7.000 miembros. Buenas tardes, esta es toda nuestra exposición sobre la historia de las iglesias.